Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana hermosa del día lunes 11 de mayo para compartir juntos un tiempo especial con la palabra de Dios. Y es que necesitamos de ella cada día de nuestras vidas. Qué bueno que podamos estar hoy allí en Primera de Timoteo, capítulo 1. Abra su Biblia para compartir juntos este tiempo. Vamos a estar allí revisando desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Y hay tres cositas que quisiera compartir rápidamente con usted en esta mañana. En primer lugar, me gustaría que podamos ver aquí la gratitud del siervo de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios en la vida de su siervo. Y en tercer lugar, la guerra del siervo de Dios. Tres cosas rápidamente. Versículos 12 y 13 dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Doy gracias a mi Dios. La gratitud del siervo de Dios, amado hermano. Usted y yo somos siervos de Dios. Usted y yo hemos sido rescatados de una vana manera de vivir para ser ahora siervos del Dios Altísimo. Es un maravilloso privilegio. Escúcheme, aquí el apóstol Pablo está diciendo: doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Esta palabra, me tuvo por fiel, es me tuvo digno de confianza. O sea, Él confió en mí, Él creyó en mí que podía hacer esta obra. Él creyó que yo era la persona indicada para servirle a Dios en este tiempo. Él creyó en usted y creyó en mí. Y el apóstol Pablo mira para atrás y se sorprende, porque dice: habiendo sido yo antes. O sea, yo me veía a mí mismo y no podía creerlo. Miro para atrás y veo lo que ha sido mi vida y digo: no puede ser. Dios, cuánta misericordia. Miren lo que dice el versículo 2. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. La misericordia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo no dar gracias a Dios por esa misericordia tan grande, esa misericordia inmerecida? ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que usted y yo merecemos, mi amado hermano? Si miramos para atrás, nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad, nuestra vida lejos de Dios, imposibilitados de hacer algo bueno para Dios. Quizás algo bueno a los ojos de los hombres, pero no bueno a los ojos de Dios. Viviendo una vida de esa manera, lo que merecíamos es el castigo eterno. Pero dice Pablo: Dios tuvo misericordia de mí. Y mi amado hermano, usted y yo, si somos honestos y miramos para atrás, ¿qué vamos a ver? Una vida que estaba destinada al fracaso, destinada a la condenación eterna, y hoy estamos aquí por la misericordia de Dios y podemos servirle. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Si Él cambió nuestro pasado y también cambió nuestro futuro, cambió nuestra eternidad futura. Mi amado Dios, hoy considerémonos privilegiados de poderle servir a Dios y démosle gracias a Dios, porque hoy podemos hacer algo en su obra. Pero no solamente vemos la gratitud del siervo de Dios, sino que también vemos la gracia en la vida del siervo de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! La gracia. Vimos que misericordia es no recibir lo que merecemos, pero gracia es recibir algo que no merecemos. Y nosotros no merecíamos ser salvados por Dios, no merecíamos recibir la mirada de Dios y ser vistos con esa mirada de gracia. Si éramos pecadores, lo que merecíamos era la condenación eterna, pero la gracia de Dios nos da
lo que no merecemos, nos pone en una posición de privilegio. Y me encanta cómo lo va presentando el apóstol Pablo. Allí en el versículo 15 va diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel. O sea, esta palabra no se equivoca, no falla, no erra. Esta palabra es certera. Y aquí nos va a decir cómo se manifestó la gracia de Dios en la vida de la humanidad. Dice en primer lugar, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi amado hermano, Cristo no vino a morir por los buenos. No vino a morir por los justos, porque no había ni uno. No hay justo ni a uno, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo lo dijo estando acá en la tierra. Yo no vine a buscar a justos, sino que vine a buscar a pecadores. Pablo dice que Cristo no vino a morir por los que cumplían la ley, porque tampoco había ninguno que podía cumplir la ley. Aquí, si usted revisa en los versículos anteriores, nos encontramos con que había gente que estaba tratando de imponer en el pueblo de Dios que cumplan la ley de Dios. Y Pablo va a decir, no, si nadie puede cumplirla. Él no vino a morir por los que intentaban cumplir la ley, no vino a morir por los que podían cumplir la ley, porque nadie podía. Él vino a morir por los pecadores. ¿Y sabe qué? Él va a decir, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Pablo, escúcheme bien, si usted prestó atención a la lectura, él no dice, yo fui. Él dice, yo soy el primero de los pecadores. Soy un gran pecador. Qué importante que nosotros podamos tener la humildad de reconocer que nosotros somos pecadores. Nosotros no estamos aquí en una posición de hijos de Dios o de siervos de Dios porque lo merezcamos. Estamos aquí porque la gracia de Dios nos alcanzó siendo miserables pecadores. Y la gracia de Dios nos alcanzó. Escúcheme, Dios no nos salvó porque nosotros ya nos habíamos arrepentido. No, nos salvó. Él vino y murió por nosotros antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Dios no vino y nos salvó porque dijimos, ahora vamos a portarnos bien. Prometimos, comenzamos a portarnos bien. No, no podíamos. La gracia de Dios se manifiesta porque éramos y somos pecadores. Usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, mi amado hermano. Entonces, acá vemos, en primer lugar, la gratitud del siervo de Dios. Vemos la gracia en la vida del siervo de Dios. Ver de dónde Dios nos sacó y en dónde Dios nos ha puesto. No nos ha dado lo que merecíamos. Nos ha dado lo que no merecemos. Nos ha dado una posición de privilegio como hijos de Dios para ser siervos de Dios. Pero después vamos a ver la guerra del siervo de Dios. Si usted me acompaña un poquito más adelante, allí en el versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento te entrego, hijo mío, que milites por la fe y por la buena conciencia. ¿Sabe una cosa? Si usted revisa en los versículos anteriores, nos encontramos con que Timoteo tenía que combatir por la fe por dos razones. Allí, si retrocede un poquito en su página, ahí en su Biblia, dice por ejemplo en el versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué había que combatir por la fe? Porque habían algunos que estaban enseñando doctrinas de demonios, doctrinas erradas, que tomaban la palabra de Dios y la querían torcer, la manipulaban. Y entonces habían allí gente enseñando cosas que no eran correctas, cosas que no eran bíblicas. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que militar por la fe, tienes que militar por la fe. Y la segunda razón, allí en el mismo pasaje, en el versículo 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
La segunda razón, lo leímos allí, dice que había gente que prefería escuchar fábulas. Antes de escuchar la palabra de Dios, preferían escuchar fábulas. Querían allí escuchar cosas que les sean agradables a sus oídos. Querían escuchar a aquellos que les calentaban la oreja, que les decían cosas agradables a ellos. Dice, va a haber gente que va a querer torcer la doctrina, pero también va a haber gente que va a querer escuchar fábulas, a gente que le endulce los oídos. Entonces, Timoteo, tienes que luchar por la fe. Estamos en guerra. Mi amado hermano, usted y yo somos llamados, al igual que Timoteo, a combatir, a militar, a guerrear por la buena batalla de la fe. Pero mire, volviendo a nuestro pasaje de hoy, allí en el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Así es como vamos a ganar esta guerra. Así es como debemos guerrear en esta batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora, ¿cómo mantenemos la fe? No hay otra manera que pasar tiempo con la palabra de Dios para conocer la verdadera doctrina. ¿Ok? A propósito, mi amado hermano, ¿cómo está usted su tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo está su tiempo? ¿Le está dedicando tiempo a la bendita y gloriosa palabra de Dios? ¿Un tiempo realmente valioso? ¿Un tiempo realmente consciente de que necesita escudriñar las Escrituras? ¿Consciente de que hay enemigos que están queriendo torcer la palabra de Dios y que si yo no estoy afianzado, afirmado en las verdades bíblicas, es probable que me seduzcan o me arrastren en su error? Entonces yo necesito combatir con la fe. Para combatir en la fe, conocer la palabra de Dios, es necesario pasar un tiempo importante con ella. Así que, en primer lugar, dice allí en el versículo 19, manteniendo la fe. Y después dice, y buena conciencia. Y buena conciencia. Al que más se le da, más se le demanda. Así es que usted y yo tenemos que vivir esa fe que decimos tener. Tenemos que vivir esa palabra que estamos estudiando, a la cual estamos dedicándole tiempo para escudriñarla. Tenemos que vivirla. Fe y buena conciencia. Y allí va a poner el ejemplo de personas que se extraviaron porque no le dedicaron tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque no fueron honestas, no fueron diligentes y responsables para estudiar la bendita y gloriosa palabra de Dios, sino que se dejaron arrastrar y comenzaron a arrastrar a otros. ¿Okay? Ellos perdieron la batalla, pero usted y yo no somos llamados para perder esta batalla, somos llamados para guerrear en esta batalla. Así que, mi amado hermano, en primer lugar, la gratitud. Seamos agradecidos. Miramos hacia atrás y vemos de dónde Dios nos ha rescatado y dónde Dios nos ha puesto ahora. Seamos agradecidos. En segundo lugar, reconozcamos la gracia de Dios en nuestras vidas. No hemos sido salvos porque éramos buenas personas. No hemos sido salvos porque nosotros sí cumplíamos la ley. No, sino porque somos pecadores. Fuimos salvados, necesitábamos la gracia de Dios en nuestra vida. Y gracias a Dios que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Por nosotros pecadores, la gracia de Dios. Y en tercer lugar, estamos en guerra. La guerra del cristiano, la guerra del siervo de Dios es por la fe y la buena conciencia. Por la fe. Necesitamos estudiar, pasar tiempo con la palabra de Dios para poderla entenderla y poderla vivir con buena conciencia. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.